Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, bueno, seguimos con otra clase de ajedrez. Sí, en esta intentaré graficar, intentaré ilustrar a las claras, ¿sí? Cómo es que un entendimiento extenso de las ideas que subyacen detrás de las aperturas es mucho más fuerte que basar, ¿sí?, nuestros movimientos en mero cálculo. ¿Sí? A ver, tenemos dos maneras. Básicamente, ¿sí?, tenemos dos maneras, a grosso modo, de jugar este juego. ¿Sí? Una es simplemente calculando, si esto es calculando variantes y moviendo en función de nuestro propio cálculo. ¿Sí? Elegimos la mejor variante posible y jugamos en consecuencia, ¿verdad? También existe otra manera, y que creo que es una manera que ha quedado en claro que en ciertas y determinadas circunstancias es superior. ¿Sí? Digamos que un conocimiento extenso de las ideas que subyacen, de las ideas, de las profundas ideas que se encuentran por detrás, ¿sí?, de las aperturas, de las defensas, incluso en la etapa de medio juego, ¿sí?, pueden sernos de suma utilidad, ya que en el devenir natural de la propia defensa, de la propia apertura, ¿sí?, podemos ver cómo es que sus piezas, ¿sí?, es decir, las piezas intervinientes, pueden jugar, ¿sí?, de una manera coordinada, mancomunada, incluso cumpliendo, como he dicho, fines, objetivos. Todo esto dentro del marco, ¿sí?, de una defensa, de una apertura determinada. Entonces, creo yo que no es bueno menospreciar el estudio ni de las aperturas ni de las defensas. Justamente detrás de tales existen ideas rectoras, ideas que subyacen, ¿sí?, que nos muestran a las claras cómo podemos desarrollar un juego, ¿sí?, respetando los propios objetivos que dicha apertura, que dicha defensa nos muestra. ¿Sí? Así que bueno, otro tema puntual que veremos en esta clase, y tiene que ver con que muchas veces, justamente en el entendimiento de las ideas rectoras subyacentes de la propia apertura o de la propia defensa, puede suceder que se nos permita, ¿sí?, hacer sacrificios de calidad. Justamente son sacrificios. Y que en determinadas situaciones, dichos sacrificios, ¿sí?, si estamos dentro del marco de un ataque, deja de ser tan importante la cantidad de piezas, deja de ser tan importante ni la cantidad ni la calidad de piezas en el tablero, sino más bien pasa a ser mucho más importante el juego de las propias piezas intervinientes. Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos a ver esta partida y vamos a ir intentando graficar todo lo dicho, ¿sí? Antes que nada, bueno, vale también decir que esta partida, ¿sí?, se jugó en Sarajevo en el año 2000 entre Movsesian con blancas y Garry Kasparov con negras. Vale también aclarar, ¿sí?, que esta partida, ¿sí?, es actualmente un clásico gracias a los propios comentarios del mismo Garry Kasparov en la revista New in Chess. ¿Sí? Así que bueno, pasemos a ver dicha partida. E4, C5, juegan las negras y caballo F3. D6, D4, juegan las blancas, C por D4, caballo por D4, caballo F6, juegan las negras, caballo C3, las blancas, A6, alfil E3, las blancas, E6, las negras, F3, las blancas, B5, las negras, y dama D2. Bien, bueno, estamos en primer término dentro de un esquema típico, ¿sí?, de una defensa siciliana. ¿Sí? Nos dice Garry Kasparov, nos agrega que es mucho más preciso, ¿sí?, que mover D2, ¿sí?, más bien hubiera sido mucho más inteligente, mucho más preciso es la palabra que utiliza, si hubiéramos movido G4, ya que obligamos a nuestro oponente a tener que jugar H6 inmediatamente, ¿sí?, o de lo contrario, seguido de G5 por parte de las blancas, el caballo negro se verá obligado a retirarse. ¿Sí? Entonces, las negras frente a G5 deberán jugar H6 o correr desde ya su caballo de F a D7, ¿sí?, de modo de no permitir desde
el comienzo por parte de las blancas, un desarrollo natural de las piezas negras, ¿sí? Bueno, en rigor no fue lo que ocurrió, ¿sí? Las blancas movieron dama D2 y las negras mueven su caballo de B a D7. Las blancas enrocan largo, las negras alfil B7 y recién las blancas mueven su peón a G4, ¿sí? De modo que las negras llevan su caballo de D7 a B6 y las blancas mueven su dama a F2, ¿sí? Las negras mueven su caballo de F a D7. Bien, ¿cómo sigue esto? Las blancas mueven su rey a B1 y las negras comienzan a hacer una jugada bastante sospechosa como torre C8. Para nada sospechosa en realidad, ¿sí? Ya se toma control, posesión de una columna abierta. A lo que las blancas juegan alfil D3. Y las negras juegan, ¿sí?, una jugada sorprendente, como es torre por C3. ¿Sí? A lo que le sigue B por C3, dama C7. ¿Sí? Detengámonos en este preciso momento. Si vamos a los comentarios de Garry Kasparov, ¿sí?, él mismo nos dice que considera que su último movimiento, es decir, de dama a C7, no es tan precisa, no es un movimiento tan preciso porque quizás hubiese sido mejor, de hecho sería mucho mejor, ¿sí?, mover su caballo que está en B a A4, ¿sí?, atacando justamente C3, ¿sí?, a lo cual podría luego seguirse con ideas por parte de las negras, con alfil E7, enroque pase lo que pase, ¿sí?, seguido de caballo negro a E5, ¿sí?, y con un medio juego destinado, ¿sí?, a pelear por D5, ¿sí?, como por F5. En este interregno es cuando la dama negra puede recién valorar si se va a C7, ¿sí?, o si mejor le conviene irse directamente a A5, ¿sí? ¿Se entiende? Digamos, todas estas ideas son las que subyacen justamente detrás del entendimiento profundo de la siciliana, de la defensa siciliana justamente. Y como estamos viendo y como estamos relatando, estas ideas que subyacen tienen más que ver con una comprensión general del juego, ¿sí?, más que sostener los movimientos en un mero cálculo, ¿sí? Creo que las ideas rectoras que surgen, ¿sí?, y que marcan el devenir de lo que se debería jugar, ¿sí?, tiene más que ver con una comprensión general de la posición en sí, ¿sí?, más que de un mero cálculo. ¿Se entiende? Sigamos. Tras dama C7 por parte de las negras, las blancas mueven caballo E2, ¿sí?, para sostener el peón de C3, ¿sí?, a lo que las negras siguen con E7, las blancas mueven a G5 y las negras se enrocan, ¿sí? El negro en estos momentos se encuentra completamente desarrollado y en rigor de ambos lados hay ataques en ciernes. Las blancas seguirán, ¿sí?, con H, avanzando su peón de H, de modo de intentar destrozar la fortaleza del monarca negro, y las negras seguramente deberán, ¿sí?, traer su caballo a A4 e intentar destruir a su oponente blanco, habida cuenta de que la estructura propia del negro actualmente se encuentra mejor y el rey blanco está más expuesto. Quizás para ello debamos traer nuestro caballo de D a E5 seguidamente y pasar seguidamente a pelear tanto por D5 como por F5. Lo que tampoco debemos perder en miras es que contamos con la iniciativa. Las negras cuentan con la iniciativa. Y al menos que cambien damas, en el tablero están jugando contra el mismo material. Así que veamos cómo sigue esta partida. Bien, bueno, las blancas mueven H4, ¿sí?, a lo que las negras traen su caballo a A4. Las blancas alfil C1, las negras caballo E5. H5 mueven las blancas. D5 las negras. Dama H2,
las blancas, alfil D6, las negras, dama H3, caballo por D3, las negras, caballo por alfil, peón por alfil, B4, juegan las negras, C por B4, torre negra a C8, rey A1, D por E4, juegan las negras, F por E4, alfil por E4, a lo cual se responde, quizás valorando que D por E4 no sirve de nada, ya que alfil E5 es jugada de mate, ¿sí? Alfil E5, rey B2, ¿sí? Seguido de dama C2, causando jaque mate. Por tales motivos, tras alfil por E4, las blancas deciden mover G6. Las negras alfil por H1, las blancas dama por H1, las negras alfil por B4, a lo que las blancas le siguen con G por F7, rey F8, dama G2, mueven las blancas, torre B8 las negras, alfil B2 las blancas, caballo por alfil, caballo D4 las blancas. Quizás hubiera sido mejor, ¿sí? Mover torre a C1, ¿sí? Amenazando atacar la reina que se encuentra en C7, pero ¿sí? Ya las blancas están en una posición, las negras están en una posición superior. ¿Sí? Así que volvamos, las blancas movieron, ¿sí? A caballo D4, las negras comieron torre en D1, ¿sí? Las blancas hicieron caballo por E6 jaque, las negras comieron peón de F7 y se rinden. ¿Sí? Se rinden las blancas, al advertir que hay jaque mate inevitable por absolutamente todos los lugares donde se mire. Tan solo trayendo el alfil negro a C3, o tan solo acompañando la reina negra a C1, hay jaque mate. ¿Sí? Conclusiones. Las piezas se han movido de manera mancomunada. Fundamentalmente las piezas negras, ¿sí? Han atacado coordinadamente, se han desarrollado coordinadamente. Y esto es porque se ha respetado, ¿sí? Entiendo que se han respetado las ideas que subyacen a la propia defensa siciliana. ¿Sí? Esto en primer término. En segundo término, queda claro que cuando hay ataques en marcha, deja de tener relevancia la cantidad de piezas, deja de tener relevancia la calidad de piezas y pasa a tener mucha más relevancia la cantidad de piezas intervinientes en dicho ataque. ¿Sí? Quizás el mayor logro que nos muestra a las claras Garry Kasparov en esta partida, ¿sí? Es que justamente un análisis profundo de sus propias aperturas, ¿sí? del estudio de las propias aperturas, de las propias defensas, desarrolla, ¿sí? Aunque sea en Garry Kasparov, ¿sí? Le ha desarrollado esa intuición nata de dónde es que deberían ir sus piezas y cómo coordinar tanto lo relativo a su propio desarrollo como lo relativo a posibles y eventuales ataques. La realidad es que mucha gente ve a Kasparov como un jugador principalmente táctico, y lo cierto es que esto minusvalora, ¿sí? La extensión de su talento. Claro que Kasparov juega muy bien, ¿sí? En posiciones llenas de dinamismo, pero esto lo hace sobre el marco de una profunda comprensión general del ajedrez. ¿Sí? No olvides estas cosas que son importantes. Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Estoy dando clases de ajedrez, ¿sí? Clases online de ajedrez. Creo que es muy importante entender los fundamentos, los principios inmanentes y trascendentales, ¿sí? de este juego. ¿Sí? Hay principios que son básicos, elementales, y que advierto que muchísimos jugadores no pueden salir de la categoría de amateurs,
de principiantes, y justamente esto se debe a que carecen de una base sólida con respecto a la comprensión estratégica de este juego, ¿sí? Bueno, temas de este tipo y muchos más estaremos viendo en este canal, así que suscríbete. Si conoces a alguien a quien creas que este contenido puede serle de utilidad, te pido que se lo compartas, y desde ya será hasta la próxima, ¿sí? Saludos.